¿sí? ¿Qué sucede en este caso? Entonces, nosotros tenemos básicamente el Hamiltoniano, ¿sí? Como estaba diciendo, de una partícula de masa m sujeta a un cierto potencial, ¿no? Que depende solamente de la posición. La ecuación es independiente del tiempo y podemos encontrar los estados estacionarios, ¿no? Como habíamos dicho alguna vez ya en la parte teórica, si el hamiltoniano depende explícitamente del tiempo, naturalmente que no podemos encontrar estados estacionarios y debemos ir a otros métodos de solución, ¿no? Ahora, de manera general, sí, de manera general, si podemos escribir la ecuación así y el potencial solamente depende de la posición, podríamos despejar, ¿no? Y decir entonces que la segunda derivada de la función de onda en el tiempo, sí, que la segunda función, que la derivada de la, ¿cómo es? De la función de onda en la posición, sí se puede escribir de esta forma, ¿no? Donde k cuadrado no es nada más que una función que depende de la posición y es igual, ¿no? A esta cantidad, es decir, a la diferencia entre la energía, sí, entre la energía y eh, el potencial, ¿no? En una posición determinada. Y entonces nosotros podríamos ver que esta segunda derivada, ¿sí? Está asociada a una cosa que se conoce como la curvatura, ¿ya? Geométricamente, ¿no? Se dice que si la segunda derivada, si tenemos una cierta derivada, ¿no es cierto? Se podría decir que la segunda derivada tiene relación con la curvatura de la función de onda, ¿sí? Y entonces esta curvatura de la función de onda me diría, ¿no es cierto? Por ejemplo, si este k al cuadrado es, bueno, que es igual a esta diferencia, ¿no? Es la diferencia entre la energía, ¿sí? Es la diferencia entre la energía total y el potencial, ¿sí? Si es mayor que cero, estaríamos diciendo, ¿no? Estaríamos, por ejemplo, en esta zona, ¿no? Entonces aquí eh, la energía de la partícula en esta zona uno es mayor que el potencial. ¿Eso qué quiere decir? Desde un punto de vista clásico, esta zona es asequible a la partícula, ¿sí? Entonces la partícula sí podría estar en esta zona, ya que en esta zona su energía cinética sería mayor que cero, ¿ya? En esta zona 2, ¿no es cierto? Este kx cuadrado, este k cuadrado sería menor que cero. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que este k eh, al cuadrado sería, ¿no? Correspondería a una zona en la cual la energía es menor que el potencial. Sí, y si la energía es menor que el potencial, obviamente este k cuadrado es menor que cero. Y esto nos daría, ¿no es cierto?, dos zonas completamente diferentes si tomamos en cuenta esta segunda derivada. Eso quiere decir, ¿no?, que en esta segunda derivada, si es que k cuadrado es mayor que cero, es decir, que si la energía es mayor que el potencial, naturalmente que esta segunda derivada, ¿no es cierto?, va a ser, dependiendo del valor de la función de onda, va a ser mayor o menor que cero. Si la función de onda es mayor que cero, si ya estamos en la zona uno, la curvatura sería negativa, ¿sí? Y si es negativa, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? Que si la función de onda es mayor que cero, es una función de onda que va a tender a ir hacia cero, digamos, ¿no? Porque su curvatura es mayor que cero. Sí, bueno, es negativa hacia abajo, digamos, ¿no? O positiva hacia abajo, como quieran verlo, ¿no? Entonces quiere decir, ¿no? Que la función de onda, si estaría subiendo, su curvatura va a ser hacia abajo, va a ir disminuyendo cada vez y si continuaría en esa forma, necesariamente tiene que bajar en algún momento. Si en cambio la función de onda es negativa, ¿sí? Su curvatura va a estar hacia arriba. Ya, su curvatura va a ser mayor que cero en definitiva, ¿no es cierto? Porque este va a ser negativo, este de aquí es positivo y con este menos todo esto se hace otra vez positivo, ¿no? Entonces es una forma así. Eso quiere decir que si estamos en esta zona, nosotros podríamos ver, ¿no? Que
La curvatura, sí, si estaríamos en esta zona, va a ser, si la función de onda es creciente, luego tendrá que decrecer porque su curvatura es hacia abajo, sí, y pasará a esta parte de acá, ¿no? En la cual la función de onda es negativa y tiene curvatura hacia arriba, ¿ya? Eso quiere decir que en esta zona de aquí, ¿no es cierto? En esta zona de aquí debería tener esta forma, por ejemplo, una forma sinusoidal, ¿sí? Con la curvatura igual a la cantidad, ¿no? A la diferencia entre la energía y el potencial. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta zona de aquí, cerca del cero, su curvatura va a ser mayor. Mientras que en esta zona de acá, cerca de este punto XR, que es el punto de retorno desde el punto de vista clásico, sí, en esta zona de aquí, su curvatura será muy pequeña. Sí, entonces aquí tendrá gran curvatura y aquí tendrá una baja curvatura. ¿Sí? Y la curvatura será hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Eso quiere decir que si veríamos aquí, aquí debería tener una mayor curvatura, ¿no es cierto? Y aquí debería tener una menor curvatura. Entonces, si corregimos este gráfico, por ejemplo, nosotros deberíamos ver, ¿no es cierto? Aquí una mayor curvatura en esta zona, ¿sí? Una mayor curvatura, mientras que ¿no es cierto? En esta, en este otro lado, la curvatura debería ser menor, ¿ya? Sí, mientras que en este lado de acá, digamos, si le ponemos en este extremo, la curvatura debería ser menor. ¿Sí? Y entonces la curvatura va a ir cambiando de a poco entre esta que es gran curvatura y esta que es una pequeña curvatura. Cuando pasamos, perdón, al otro lado. Cuando pasamos a esta zona 2, en cambio, ¿no? Si la función de onda es mayor que cero, ¿sí? Y esta obviamente es menor que cero, ¿no es cierto? Toda esta curvatura, toda esta zona, ¿no es cierto? Para la función de onda mayor que cero, también va a dar una curvatura positiva. Eso quiere decir, ¿no? Que en esta zona de aquí, en esta zona 2, si la función de onda es mayor que cero, va a ser una curvatura hacia arriba. Sí, y si la función de onda es menor que cero, va a ser una función de onda hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que si nosotros estamos, sí, que si nosotros estamos en esta zona, sí, la curvatura va a ser hacia arriba. Eso quiere decir que va a ser así, ¿no es cierto? Va a ser una forma así. Entonces, una curvatura hacia arriba, por ejemplo, no nos va a dar que la función de onda en esta zona no va a ser sinusoidal, ¿sí? Porque la curvatura no le permite, ¿no? Porque cuando la función de onda es mayor que cero, no es una curvatura hacia abajo como estaba aquí, ¿sí? Sino es una curvatura hacia arriba. Ya igual, ¿no es cierto? Si la función de onda es menor que cero, su curvatura es hacia abajo, ¿no? Eso quiere decir que es una función así, ¿sí? Entonces, en estas zonas nosotros podríamos ya inferir, ¿no es cierto? Cómo es la función de onda. Sí, entonces en esta zona la función de onda sería una función de onda sinusoidal, básicamente, sí, con un gran número de onda aquí, digamos, es decir, con una longitud de onda bien pequeñita en esta zona, una longitud de onda mucho más grande en esta zona de acá, mientras que en esta de acá debería ser una función de onda que va a ser decreciente, ¿no es cierto? Sí, si tomamos en cuenta esto, ¿no? Ya, esta curvatura, no puede ser sinusoidal. Sí, entonces, en esta zona de aquí, luego del punto de retorno, sí, esta zona de aquí, ¿no es cierto? Clásicamente es inaccesible, sí, no podemos acceder a esta zona. Y de hecho, la partícula, según la mecánica clásica, estaría confinada a moverse en esta parte de acá, entre un ida y vuelta, ¿no es cierto? En esta zona, supongamos que aquí X necesariamente tiene que ser mayor que cero, ¿no? Como si fuera el radio. ¿Ya? Y entonces nosotros ya podríamos inferir, ¿no es cierto?, cómo es esto en función de la curvatura, ¿ya?
Por ejemplo, supongamos que tenemos una función de onda que sea esta que está graficada en negro y una partícula con energía aquí. Hagan un gráfico en cada parte, ¿no? En cada zona, por ejemplo, en cada zona, cómo sería la función de onda, ¿no? Y escriban correspondientemente si estaría en esta zona, sí, o si estaría en esta parte, ¿no es cierto? Es decir, si estaría en una zona en que la energía es mayor que el potencial o la energía, ¿no es cierto?, es menor que el potencial, es decir, K al cuadrado es mayor que cero o K cuadrado es menor que cero, ¿no? Sí, entonces hagan una gráfica en cada una de estas, ¿ya? Correspondientemente y luego le vamos a unir aquí, ¿no? Supongan que, por ejemplo, la función de onda va a iniciar en este punto de aquí, ¿sí? Va a ser mayor que cero, ¿no es cierto?, para el punto cero. Entonces, por favor, hagan el esquema correspondiente. Ok, ¿cómo sería? ¿Cómo sería en la zona OA? ¿Quién describe? O sea, tiene como la función de onda es positiva, empieza con una cuadratura bastante pequeña, eh, bastante grande y se va aumentando la cuadratura hasta ahí también disminuyendo. Es decir, se va aumentando. Entonces, bueno, tenemos dos formas, ¿no es cierto? O es Al así, cuadrado mayor que cero. ya, sí, está bien, ya. O es así, sí, o al revés, ¿no es cierto? O es así. ¿Cómo es en la zona OA? O es así. Y dos. El 2, el 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí, ¿no es cierto? En esta parte de aquí hay una gran curvatura y conforme me voy acercando al punto A, la curvatura cada vez es menor, ¿sí? Cada vez es menor. Entonces, si graficaríamos esto, debería ser, ¿no? Alguna función de onda así, ¿ya? ¿Sí? ¿Cómo será en la zona AB? ¿Cómo será en la zona AB? Tiende a decrecer. Eh, no le entendí, perdón. Eh, No, no, no le entendí lo que me dijo Luis. ¿Me repite? o sea, creo que va de hecho a tender a seguir aumentando un poco más. Ya seguir aumentando. Es decir, A ver, aquí tendríamos, ¿no? Digamos, en las formas típicas que podría ser esta, ¿sí? O algo así, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? ¿Cómo se imagina?
Supongamos que justo la función de onda termina aquí abajo en esta parte, ¿ya? Así tal cual está aquí, ¿no? La encuentro. Si termina abajo, suponiendo que la función de onda es negativa, no sería la 5. Sí, exacto, ¿no? Si termina aquí abajo, ¿verdad? Es decir, si termina aquí abajo, como la función de onda se supone que tiene que ser un continuo, debería ser, bueno, de alguna forma no debería ser continua, y si termina abajo debería ser algo así, ¿sí? Y si terminaría arriba, ¿no es cierto? Es decir, si esta terminaría arriba, ya, entonces si de alguna forma, ¿no es cierto? Le hacemos que termine arriba, sí, va a ser la de arriba, ¿no es cierto? Va a ser decreciente, ¿ya? Entonces, supongamos que termina abajo, sí, entonces va a ser decreciente, ¿no? En la zona BC, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Sería como 3. Como 3, ¿qué dicen? Analicemos la curvatura nuevamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría en esta zona cerca de B? Ya tiene baja curvatura, ¿no? Conforme me voy alejando de B, la curvatura comienza a incrementarse. Sí, porque tiene más diferencia, ¿no? Entre la energía total y el potencial. Y conforme me voy para acá, ¿no es cierto? La curvatura comienza otra vez a disminuir. Eso quiere decir que aquí tiene baja curvatura, ¿no es cierto? En los extremos entre B y C. Y aquí tiene gran curvatura. Sí. Entonces, si le vemos así, ¿no es cierto? Sería de baja curvatura, de gran curvatura y de baja curvatura. Sí, ya. Y acá en esta zona, ¿no es cierto? En BC debería ser otra vez una especie de forma decreciente entre C y D, perdón, abajo. Entre C y D debería ser otra forma decreciente. Y entre D y F, sí, entre D y F debería tener aquí gran curva, aquí, ¿no es cierto? Una curvatura muy baja, sí, y aquí una gran curvatura, sí, entonces debería empezar así, ¿no es cierto? Y aquí hacerse cada vez más curvatura, ¿no? Y luego hacerse ya, digamos, si es que esto decrece a cero, esto sería como una partícula libre, ¿no? Sí, entonces eso es lo que deberíamos esperar. ¿Ya? Y entre los extremos, por ejemplo, si yo supongo, ¿no? Eh, si yo supongo que al tiempo cero la función de onda está aquí, entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿no es cierto? Aquí la función de onda tiene gran curvatura, ¿no es cierto? Aquí tiene baja. Aquí en esta zona debe ser continua, entonces va así, ¿sí? Y de ahí debería continuar, ¿no? Debería continuar en esa forma, suponiendo que, por ejemplo, a la partícula al tiempo cero, yo ¿cómo se llama? He localizado aquí. Por ejemplo, localicé al tiempo cero y le puse la partícula allí, de manera, ¿no? Que tiene la partícula cierta posibilidad de atravesar esta zona AB por efecto túnel, ¿sí? Estar acá luego, ¿no es cierto? Luego atravesar esta zona por efecto túnel y salir, por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo, estar atravesando entre esta zona 0A a la zona BC por efecto túnel, ¿no es cierto? Y en algún momento salir, ¿sí? Y cuando llegue a la zona DF, ¿no es cierto? La partícula ya estaría libre y obviamente regresaría para acá.
Entonces sería un ejercicio similar al que hicimos ya un poco antes, ¿no? Que tendríamos que las partículas estarían intentando atravesar esta barrera por efecto túnel y si no logran se regresan, ¿no? Sí, y si aquí hay otra barrera, digamos, infinitamente alta, supónganse que está aquí en el cero, ¿no es cierto? Hay una barrera infinitamente alta, entonces la partícula va a estar yendo y regresando una y otra vez hasta que en algún momento atravesará acá por efecto túnel, ¿sí? Igual no estará yendo y viniendo entre B y C, digamos, ya, y podría regresar acá o podría tunelizar acá, ya dependiendo cómo sería, ¿no? Entonces eso nos va a dar diferente tamaño a estas cosas de aquí. ¿Sí? Entonces aquí estamos suponiendo que inicialmente la partícula está acá, ¿sí? Y de ahí fuga acá, ¿no es cierto? Sí, podría fugar acá. Si la partícula en cambio le pongo en BC, ¿qué es lo que yo esperaría, ¿no es cierto? Que en BC la función de onda sea más grande, ¿sí? Y tenga menos probabilidad de estar aquí o menos probabilidad de estar acá. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que podría ser que si la partícula está en BC, la función de onda aquí sea grande, ¿no es cierto? Aquí sea grande y hacia estos lados se achique su probabilidad, ¿ya? Entonces todo depende de dónde se encuentra la partícula al tiempo cero, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Ok, entonces con eso más o menos nosotros ya podríamos definir estas cosas, ¿no? Más o menos ver cómo es la función de onda. Sí. Ahora, regresando acá, si haríamos un gráfico de la amplitud de esta cosa, sí, más o menos hemos hecho un esquema en función de la frecuencia, ¿no es cierto?, de la curvatura. La amplitud de esto debería ser igual si relacionamos el cuadrado de la función de onda con la probabilidad. ¿Dónde debería tener mayor amplitud? Por ejemplo, ¿cómo debería ser? Digamos en la zona 0A, ¿no es cierto? Hagamos varios gráficos, ya debería ser así, tal como estamos graficándole, ya debería ser así, déjeme corregir esto, debería ser así, o debería ser así, ¿sí? En los tres casos en la zona 0A, ¿no es cierto? Aquí tenemos gran frecuencia cerca del cero, ¿sí? Y aquí tenemos baja frecuencia cerca de A. Ya, baja curvatura, ¿no es cierto? Más que frecuencia, baja el número de onda, ¿no es cierto? Sí, esta tiene igual amplitud, ¿no es cierto? Esta viene de menos a más y esta viene de más a menos. ¿Cómo sería? ¿Cómo creen que debería ser? Tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que que el módulo al cuadrado de la función de onda se relaciona con la probabilidad. Si van desde el punto de vista clásico, ¿dónde es más probable encontrar a la partícula? ¿En esta zona cerca de cero o en esta zona cerca de A? cerca de cero, ¿Por qué? porque este potencial sería repulsivo en esa sección, o sea, tendería a empujar a la partícula a la zona cerca de cero. Ya, ¿y cómo se movería la partícula entre cero y A? ¿Dónde va rápido, dónde va lento? Rápido hacia cero y lento hacia A. Ya, ¿no es cierto? Rápido. Entonces, si es que la partícula desde el punto de vista clásico, ¿ya? Es decir, tenemos el potencial así, ¿no es cierto? Si la partícula dentro del punto de vista clásico está yendo y viniendo, ¿sí? Entonces lo que se tiene, ¿no? Claro, ya es que aquí va y viene rápido,
¿sí? Y en esta zona va y viene lento, ¿sí? Entonces, ¿no? ¿Dónde es más probable encontrar a la partícula? ¿Dónde va lento o donde va rápido? Imagínense, ¿no es cierto?, que esto es una caja cerrada y la partícula está yendo y viniendo. Y ustedes abren la caja arbitrariamente en diferentes tiempos, ¿sí? ¿Dónde van a encontrar a la partícula con más probabilidad? ¿En donde está yendo lento o en donde está yendo rápido? ¿Qué dicen? ¿A qué debería ser igual o proporcional la probabilidad? ¿A qué debería ser? Supongamos, ¿no es cierto? Aquí pongámosle aquí, ¿no? Entonces, digamos, esta era posición, este era potencial, ¿no? Y por aquí estaba la energía de la partícula, ¿ya? Ok, ¿no? Entonces, ya. Supongamos que nosotros hacemos un gráfico de la posición versus el tiempo, ¿sí? Entonces, la posición versus el tiempo, ¿no es cierto? Si decimos este es el punto X sub R, sí, supongamos que al tiempo cero está en cero, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿cómo va a ser la curva más o menos? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la gráfica? ¿Qué dicen? ¿Cómo sería la gráfica? Sí, parte de aquí. Eh, yo, yo pienso que tal vez debería ser más probable encontrarlo cuando vaya lento y cuando vaya rápido, ya que pasa más tiempo cuando va lento que cuando va rápido. Ya, ¿no es cierto? Exacto, ¿sí? Entonces, la curva sería así, ¿no es cierto? Va, ¿sí? Y luego regresa, ¿no? ¿Ya? Luego vuelve, ¿ya? Y luego regresa. Entonces, ¿no? Justamente como dice su compañero, si yo me fijo en una misma zona del mismo ancho, por ejemplo, yo digo, voy a fijarme en esta zona, ¿no es cierto? En esta zona de aquí, ¿ya? En una zona de este ancho, ¿sí? Y entonces digo, en esa zona le voy a coger dos partes, ¿no es cierto? Aquí y acá, ¿sí? ¿Dónde es más probable encontrar a la partícula? ¿Ya? O si cojo más bien dos zonas, hagámosle más bien así, ¿sí? De igual, de igual, ¿cómo se llama? De igual ancho, ¿ya? Vamos a ver. Supongamos que cojo esas zonas, ¿no es cierto? Digo, voy a buscar a la partícula en este punto de aquí, en este rango, ¿no es cierto? En este rango. Sí. Cuando busco, por ejemplo, en este ancho, aquí arriba, ¿dónde es probable que esté la partícula? ¿No es cierto? Sí, es probable que esté la partícula, por ejemplo, perdón, entre este punto y este punto, ¿ya? O entre este punto y este punto, ¿no? Es decir, la partícula puede estar o aquí o acá, ¿ya? Sí, entonces fíjense que yo estoy buscando en este delta X, ¿no?
Acá el delta X es exactamente igual, ¿sí? ¿Dónde puede estar la partícula? Aquí en cambio puede estar entre este y este, ¿sí? O entre este y este. Cojamos nada más la primera zona, ¿no? El primer movimiento. Sí, los demás van a ser movimientos periódicos idénticos, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo pasa en esta zona que va lento, por ejemplo? ¿Sí? Aquí fíjense, aquí pasa gran cantidad de tiempo, ¿no? Mientras que aquí pasa muy poco tiempo, pasa menos tiempo, ¿ya? Entonces, si yo pongo, si yo, ¿no es cierto?, busco arbitrariamente a tiempos cualesquiera, más probable va a ser que la partícula yo la vea aquí en esta zona donde va lento, es decir, en esta zona de aquí, ¿no es cierto?, donde va lento, que en estas zonas de acá, donde va rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí justamente va lento, ¿no? Entonces, eh, si yo cojo puntos, por ejemplo, arbitrarios en el tiempo, ¿sí? Es más probable que estos puntos caigan en estas zonas donde va lento, porque si exageramos, ¿no es cierto? La forma de estas cosas debería ser así, por ejemplo. Si exageramos, pongámosle con un verde. Si exageramos debería ser así, ¿no? Si exageramos que fuese rápido en las esquinas, lento afuera, ¿ya? Entonces sería así. Entonces, ¿qué quisiera decir? Que pasa muchísimo tiempo en el centro y poquísimo tiempo en los extremos. Ya, hacía un gráfico exagerado de estas formas de la posición versus el tiempo, ¿no? Y entonces nosotros podríamos establecer fácilmente eso. Entonces, la probabilidad clásica lo que me dice es que va a pasar más tiempo en estas zonas donde va lento y menos tiempo en estas zonas donde va rápido. Como la probabilidad clásica, ¿no es cierto? Y la probabilidad cuántica deben tender, la cuántica debe tender a la clásica, ¿sí? ¿Cómo más o menos debería ser? ¿Cómo esperaríamos que sea la función de onda entonces? ¿De igual amplitud, menor aquí, mayor acá, o mayor aquí y menor acá? ¿Cuál esperaríamos? ¿La uno, la 2 o la 3? ¿Cuál debería ser? ¿Uno, 2 o 3? Los dos. La 2, ¿no es cierto? Sí, entonces ya podríamos esperar una forma de ver, ¿no? Una forma de ver las funciones de onda, ¿no? Sin resolver. Vayamos acá, ¿sí? Vayamos a este caso, ¿sí? Clásicamente la partícula está confinada entre menos a y a, ¿sí? Entonces aquí tenemos un potencial cuadrático, ¿no es cierto? El típico 1/2 de kx cuadrado, ¿sí? Aquí tenemos la energía de la partícula, sí, y la partícula va a ir rebotando, si quieren, ¿no? Entre menos A y A. ¿Por qué? Porque luego de A, sí, estas zonas de aquí afuera son inaccesibles porque la energía cinética sería mayor que cero, ¿no? Entonces, en este punto de aquí, la curvatura, ¿no es cierto?, hace que haya una fuerza hacia adentro, ¿no? Entonces, la partícula llega acá, se frena y regresa, ¿no? Llega acá, se frena y regresa y está yéndose entre estos dos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que vemos, ¿no? Aquí definiríamos la amplitud, ¿sí? En las zonas en donde la energía cinética básicamente vale cero, ¿sí? La posición clásica no estaría entre menos A y A, y la solución clásica podríamos plantearla así, ¿no? Entonces la energía cinética más la energía potencial, ese sería el hamiltoniano, en función de eso, ¿no es cierto? Las ecuaciones de Hamilton, ¿sí? Puedo escribirlas así, ¿verdad? Y podría tener entonces la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento y de la posición. Resuelvo simultáneamente estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Al combinar estas dos ecuaciones me da la ley de Newton, ¿no? Aceleración, sí, sí, es igual básicamente eh, a la fuerza, ¿no? Y entonces es, lo que me dice, ¿no es cierto? Es esto, ¿ya? Esta va a ser la posición en el tiempo,
ya entonces va a ser un movimiento sinusoidal, ¿no es cierto? Periódico, ya que depende básicamente de la posición inicial y de la cantidad de movimiento inicial, pudiendo cualquiera de las dos ser las condiciones iniciales. ¿No? Eso quiere decir, yo puedo partir desde un punto en el que la cantidad de movimiento inicial sea cero, es decir, ¿no? Yo puedo suponer que, si pongamos aquí las suposiciones, yo puedo suponer, ¿no? Que la cantidad de movimiento al tiempo cero es cero, ¿sí? Y la posición al tiempo cero es A. Y tranquilamente esta es una condición inicial válida. ¿Sí? Simplemente, ¿qué quiere decir, no? Quiere decir que al tiempo cero eh, yo he colocado la partícula aquí y aquí la suelto, ¿no? Y desde aquí la partícula va y vuelve. Sí, esta es una condición válida. ¿Ya? Analicemos esto desde el punto de vista cuántico. Empecemos por donde empezamos antes, ¿no? ¿Cómo sería desde el punto de vista cuántico la función de onda? ¿Cómo sería la función de onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo sería la función de onda para ese caso? O sea, como empieza en un punto de gran cuadratura y también cómo va a sí, eso empieza de gran magnitud, entonces va a ser bastante, va a ser, va a ser bastante grande, digamos, y va a tender a ir disminuyendo y después otra vez va a ser grande. Ya, sí, ¿verdad? Es decir, grafiquemos estos puntos, ¿no? Pongámosles ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería, como dice su compañero, ¿no? La función de onda aquí debería ser grande, ¿sí? ¿No es cierto? Y conforme me voy acercando, debería ser de mayor frecuencia y más pequeña, ¿no es cierto? Sí, ya me equivoqué al último. Sí, y conforme me voy acercando, debería ser más pequeña, ¿ya? Sí, cuando salgo de esta zona, ¿ya? En estas zonas de acá afuera, sí, en estas zonas de acá, la función de onda tiene que ser con un, con una curvatura, si empiezo aquí, ¿no es cierto? Tiene que ser con una curvatura hacia arriba, es decir, deberían ser así, ¿ya? Sí, deberían ser así, ya con una curvatura hacia arriba y decreciente, ¿no? Sí, así debería ser la función de onda, ¿ya? Con gran número de onda aquí en el centro y una amplitud más pequeña, ¿sí? Y acá con una menor número de onda, sí, pero más amplitud, ¿no es cierto? Porque es más probable encontrar a la partícula aquí que en el centro, ¿sí? ¿Por qué es más probable? Porque aquí va más lento desde el punto de vista clásico, ¿no es cierto? Y aquí va más rápido. Entonces es más probable que la partícula esté en los extremos que en el centro. Así es lo que yo debería ver, ¿no? Y desde el punto de vista clásico, ¿no es cierto? Estas zonas de acá afuera, luego de A son inaccesibles, ¿sí? En estas zonas de aquí son ya inaccesibles, ¿no es cierto? Luego de A y antes de menos A, mientras que desde el punto de vista de la función de onda, estas deberían ser unas funciones de onda decrecientes. Eso es lo que yo esperaría de la curvatura, simplemente, ¿ya? Del análisis. ¿Sí? ¿Está claro? Eso desde un punto de vista no coincide con el punto de vista clásico exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista clásico, fuera de esta zona la probabilidad es cero, ¿sí? ¿No es cierto? Fuera de esta zona la probabilidad es cero y la probabilidad, ¿no es cierto? Aquí
si graficamos la probabilidad, ¿no es cierto? Simplemente yo podría decir la probabilidad, si hacemos un gráfico, ¿no? De la probabilidad. ¿Ya? Sí, si hacemos un gráfico, este gráfico va a ser así. ¿Ya? Así diríamos, ¿no? Va a ser ese gráfico, ¿ya? Ok, esa va a ser la forma, ¿no? Y entonces la probabilidad, como les decía, no coincide, ¿no? Desde el punto de vista clásico como el punto de vista cuántico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista clásico lo que nosotros esperamos es que la probabilidad acá sea cero, ¿sí? Y aquí la probabilidad sea más grande en los extremos y más pequeña en el centro, ¿sí? Y entonces lo que nos va a dar es más o menos, esta va a ser la probabilidad que nosotros, ya la vamos a calcular, ¿no? Que nosotros esperamos, ¿ya? Esa va a ser la gráfica, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar conforme la energía suba? ¿Qué va a pasar conforme esta E se haga más grande? ¿Qué va a pasar conforme E suba? ¿Qué va a pasar con esta gráfica? Conforme la energía se haga más grande. ¿Qué sucede? Se va a hacer más ancho. Ya se va a hacer más ancha, esa es la primera cosa, ¿no es cierto? Se va a hacer más ancha. ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con estos números de onda, con estas curvaturas? Van a ser mayores. Van a ser mayores. ¿Eso qué quisiera decir? Que yo esperaría más picos de esto y con mayor frecuencia en esta zona, ¿no es cierto? Y con una frecuencia igual, sí. Entonces yo esperaría más picos de estos, ¿no? Mientras que si voy bajando, sí, yo esperaría menos, ¿no? Esperaría no muchos de estos picos. Sí, yo ya más o menos sé qué esperar, ¿ya? En función de la función de onda, ¿no? En función de las formas que habíamos visto, ¿sí? Hagamos la solución cuántica, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice la solución cuántica, no es cierto? Básicamente el hamiltoniano es idéntico a el hamiltoniano clásico, ¿sí? Nada más que con operadores, ¿no? Entonces al hamiltoniano yo lo podría escribir de diferente forma, ¿no? Una de las formas es esta, ¿no? Por ejemplo, yo podría sacar el factor común de aquí, ¿no es cierto? Y tratar de escribirle así. Y este de aquí tratar de factorarle, como decir, como hacer como un A más B por un A menos B, pero tomando en cuenta que no, que X y P no pueden conmutar. Entonces, en función de eso es lo que se definen dos operadores, ¿no? Un operador A y un operador A más, ¿sí? El, eh, el, el transpuesto, ¿no es cierto?, de A, ¿sí? Entonces, estos dos operadores simplemente se definen como justamente, ¿no? Como un A más B y un A menos B, ¿ya? Nada más que esto es una suma de cuadrados y obviamente deberían ir con unos imaginarios, ¿no? Entonces, si escribo así estas formas, si defino así esto, ¿sí? Nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, que A más por A, por ejemplo, si multiplico estas dos, sí, simplemente, ¿no? Entonces me va a quedar esto de acá abajo, ¿no? Tomando en cuenta que X y P no pueden conmutar, se puede escribir así, ¿no? Y tomando en cuenta que este de aquí es justamente IH barra, ¿sí? Esto de aquí básicamente les va a quedar el inverso de este, ¿no? Que es un beta cuadrado, ¿sí? Y entonces A más por A simplemente se puede ver, ¿no? Que es idéntico a esta cosa de acá, ¿ya? Nada más que dividido para H omega sub 0, ¿sí? Y restado un medio.
¿Ya? Entonces, estos dos operadores es justamente, recordarán el ejercicio que se les puso en la prueba, ¿sí? Que es básicamente de un oscilador armónico, ¿sí? O cualquier cosa análoga, ¿no? Entonces, en este caso es un oscilador armónico, en otros casos podría ser algo diferente, por ejemplo, podría ser eh, un sistema de dos estados con fotones que van subiendo y bajando, ¿no? Es decir, que pueden cambiar su estado el spin, por ejemplo, para subir y bajar, sí, es exactamente la misma solución, ¿no? O una solución casi idéntica, ¿ya? Entonces, en el oscilador armónico podríamos definir así, ¿no? Entonces, algunas propiedades de estas cosas, el conmutador entre A y su adjunto, ¿no es cierto?, es igual a la identidad, ¿sí? En función de esto, ¿no es cierto?, yo podría ver que A por el adjunto de A, ¿no es cierto?, es igual, ¿no? A justamente esto, ¿no? ¿Sí? Y de ahí podría ver entonces esta relación, ¿no? Que A por el adjunto de A es igual a la identidad más el adjunto de A por A. ¿Sí? En función de esta definición, ¿no es cierto? Yo podría ya escribir a que es igual el operador X y el operador P. ¿Sí? Entonces el operador X, ¿ya? El operador X no es nada más que esto, ¿no? ¿Sí? Y el operador P no es nada más que esto. Entonces es la suma o la resta, ¿no? De A y su adjunto. Y obviamente unas constantes delante, ¿no? En otros libros ustedes verán, ¿no?, que básicamente al hamiltoniano le normalizan versus H bar, ¿sí? Y se define un poquito diferente estas cosas, ¿no? Pero finalmente estas son simplemente constantes, ¿sí? A veces, por ejemplo, es conveniente hacer esas normalizaciones para que estos operadores sean adimensionales, ¿sí? Entonces, si yo divido por ejemplo, H barra para una cantidad que sea la energía, que es justamente H barra, ¿no es cierto? A el hamiltoniano yo le divido para esto. Esta de aquí es una cantidad adimensional. Y obviamente cada uno de estos operadores son operadores adimensionales y yo podría definir, ¿no es cierto? Y podría decir, por ejemplo, de aquí, que H sobre esta cosa de aquí, ¿no es cierto?, es igual a la suma de dos operadores, ¿ya? Pongámosle un P' al cuadrado, sí, pongámosle P, sí, pongámosle un S cuadrado más un Q cuadrado, sí. Y esas son dos operadores adimensionales, ¿no? Que es justamente lo que se puede hacer, que es lo que más o menos estaba hecho en el, en el ejercicio de la prueba, ¿no? Sí, entonces cualquier hamiltoniano que se puede escribir así, podría yo utilizar un proceso semejante a este para resolver, es lo que quiero que vean. Sí, entonces donde S podría ser, por ejemplo, P y Q, ¿no es cierto? Podría ser X, ¿ya? Entonces estos S y Q no necesariamente tienen que ser posición y momento, ¿no? Como veremos más tarde, en un ejemplo, podrían ser spines, sí, o podría ser energía, sí, podría ser diferentes cosas, ¿no? Entonces, ya teniendo definido estos de aquí, ¿sí? Vamos a definir el hamiltoniano, ¿no? Entonces, el hamiltoniano, en función de esta relación que encontramos aquí, sí se puede despejar y se puede decir, ¿no es cierto?, que es este operador, esta multiplicación de estos dos operadores más un medio por h barra omega, ¿no? ¿Ya? Y este operador de aquí, el adjunto de A por A, no es nada más que un operador que se llama N, ¿sí? Y vamos a ver ciertas propiedades, ¿ya? Primeramente lo que veríamos es que el hamiltoniano, ¿sí?, y el operador N conmutan, por lo tanto tienen vectores propios comunes, ¿sí? Van a tener vectores propios comunes, ¿no? Entonces se podría decir, ¿no es cierto? Bueno, N, sí,
El operador n es igual a su adjunto, por lo tanto es un operador hermítico, ¿sí? Y por lo tanto, ¿no es cierto? Su valor propio es real, ya al igual, ¿no es cierto? Que el valor propio del hamiltoniano, que va a ser real, ¿ya? Entonces, si yo digo n, ¿no? El operador n tiene vectores propios que sean n, al igual, ¿no es cierto? Que este n de aquí. Entonces, este n tiene que ser un número real cualquiera, por ahora, ¿no es cierto? Y este n es el vector propio de n, ¿no? Lo que se puede ver a partir de estas relaciones de aquí, ¿sí? Se puede demostrar, ¿no? Que n y a no conmutan. Y de hecho se puede demostrar, ¿no? Que el conmutador entre n y a es igual a menos a. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que si opero a un vector propio de n, ¿sí? Yo podría ver esto, ¿no? A partir de esto de aquí, ¿sí? Yo podría ver que n de n, ¿sí? Utilizo el conmutador justamente para reemplazar el n de a por n, ¿no? Porque ustedes recordarán, ¿no? Esto de aquí no es nada más que n por a menos a por n, ¿ya? Entonces despejo, obviamente, el n por a y reemplazo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo acá. Y al reemplazar me queda esto de aquí. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que a de n es un vector propio de n con un valor propio n-1. ¿Sí? Entonces, el, el operador a cambia a un vector propio que tiene valor propio n a otro vector propio, ¿no es cierto? A otro vector propio que va a ser, que tiene valor propio n-1. Entonces, esto es lo que está escrito aquí, ¿no es cierto? Que a de n le cambia a un vector propio n-1 y debe haber alguna constante, ¿no? Es decir, no necesariamente esta alfa de n vale 1, ¿sí? Entonces debe haber alguna constante, ¿no? Que no sabemos cuánto vale, ¿ya? Pero lo que sí sé es que el operador a de n le cambia, le decrece en 1 al vector propio. ¿Sí? Decrece en 1 al vector propio. Entonces este operador a se llama el operador de descenso, porque le hace descender en una unidad, ¿no? ¿Sí? Le hace descender en una unidad, ¿ya? ¿Estamos claros? Idéntico a lo que ustedes hicieron en el ejercicio, ¿no? Entonces este es el operador de descenso, bueno, o también se le llama, ¿no? Como operador de aniquilación, ¿sí? Entonces simplemente decrementa en una unidad. Ahora, si hacemos con el conjugado de a, ¿sí? El operador n con el conjugado de a simplemente es igual a conjugado, y eso, ¿no? Idénticamente, utilizando las mismas operaciones, yo voy a lograr ver que el conjugado de a sobre un vector propio n le sube en 1 al vector propio. Entonces incrementa en 1, ¿no? Entonces este es el operador de creación o de ascenso. Entonces, o sube o baja, ¿no es cierto? Dependiendo si es A o el adjunto de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, el hamiltoniano, ¿no es cierto? Entonces el hamiltoniano de un estado propio n no va a ser nada más que un valor propio que va a ser este, ¿no es cierto? Este va a ser su valor propio, ¿sí? Y este es obviamente un estado propio del hamiltoniano, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el valor esperado del hamiltoniano en un estado propio? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo, no es cierto? Si este obviamente está normalizado a 1, ¿sí? El valor propio de este de aquí va a ser esta cosa. Ya, eso quiere decir que esta cantidad de aquí va a ser la energía. ¿Sí? Ahora, según el teorema de Ehrenfest,
¿no es cierto? Nosotros deberíamos tener que este valor esperado del hamiltoniano debe coincidir con el resultado clásico. Ahora, si vamos al resultado clásico, ¿no es cierto? Es imposible que la energía de la partícula clásica sea menor que cero. La mínima energía que puede tener es cero, ¿no es cierto? Porque si la energía es menor que cero, toda la energía cinética va a ser imaginaria, lo cual es improbable. Mientras que si la energía es cero, la energía cinética llega a obtener su mínimo valor, ¿no es cierto? Que es cero y la partícula está quieta en el fondo del pozo. Sí, entonces según el resultado clásico, la mínima energía que puede tener es cero. Eso quiere decir que si este de aquí, por el teorema, ¿no es cierto? Debe coincidir con el resultado clásico, el valor esperado del hamiltoniano tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces el mínimo valor que puede tener n puede ser un medio. ¿Sí? Y hasta ahora n es un número real, ¿no es cierto? Porque lo único que yo sé es que n es el valor propio de un operador hermítico y por lo tanto es un valor real. Entonces lo único que yo sé es un valor real y mayor o igual que menos un medio. Eso es lo que yo sé hasta ahora. Sí, no puede ser diferente, ¿no es cierto? No puede ser menor a menos un medio, ¿ya? Ahora, supongamos que tenemos el estado con menor energía, que sea el estado n sub 0. ¿Sí? Y esto es coherente desde el punto de vista clásico, ¿no? ¿Por qué es coherente desde el punto de vista clásico? Sí, porque, ¿no es cierto? Este estado de aquí, según lo que vemos desde el punto de vista clásico, hay un estado con menor energía, ¿no es cierto? Que es este estado de aquí, cuando la energía del sistema es cero. Entonces debe haber un estado de menor energía, ¿no? Que sería el estado n sub 0. ¿Ya? Entonces, si yo hago el operador de aniquilación sobre el estado de menor energía, en principio me va a dar un estado con menor energía, lo cual según el punto de vista clásico es imposible, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si hago el operador de aniquilación sobre el n sub 0, esto me tiene que dar 0. Necesariamente, si tiene que ya hacerse 0, ¿no? Sí, no puede darme un estado n sub 0 menos 1 porque ese estado no existe. ¿Ya? Entonces debe haber un estado de menor energía y el operador de aniquilación sobre ese estado ya no me da nada. Simplemente se hace nulo, se hace 0. ¿Ya? Entonces, si tomo en cuenta esta consideración, ¿no es cierto? Que es físicamente coincide con el resultado clásico, ¿no es cierto? Y si yo hago esto, ¿no es cierto? Si a de n sub 0 luego le aplico el operador adjunto de a, entonces yo lo que obtengo es 0, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Estoy creando el operador n, ¿no? Entonces n de n sub 0 es igual a 0. Eso quiere decir que 0 es el valor propio de n sub 0, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? El valor propio mínimo del estado con menor energía es un estado que tiene como valor propio n igual a 0. Es decir, ¿no es cierto? Este n de aquí necesariamente es mayor a menos un medio y el menor n que yo puedo obtener es 0. Sí, que es justamente mayor a menos un medio, ¿no? Que es justamente el valor 0. ¿Ya? Y entonces yo obtengo el estado propio 0, digamos. ¿Sí? El estado base, ¿no? Ahora este 0 es un 0 con rayita porque no es el 0, el Ket propio 0, ¿no? Es decir, el 0, 0, ¿sí? Sino es el Ket propio con menor energía, ¿no? Entonces este Ket propio con menor energía corresponde a el estado 0, digamos, que tiene valor propio 0. Si me voy al hamiltoniano, en el hamiltoniano, ¿no? En el estado con menor energía, que sería el n0, ¿sí? Que sería este estado 0, correspondería a un estado con energía un medio de h barra omega sub 0. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que en un oscilador armónico el estado con menor energía es diferente de 0. Entonces aquí ya tenemos el primer
la primera diferencia con la física clásica, ¿no? En la física clásica, no hay ningún problema, ¿no es cierto?, que la partícula esté aquí. Es decir, que esté en reposo con energía cinética cero, ¿sí? Con energía cero completamente en reposo, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos desde el punto de vista cuántico? El estado con menor energía está aquí, ¿sí? Y es justamente un medio de h barra omega sub cero, ¿ya? Donde omega sub cero, recordarán, ¿no es cierto? No es nada más que la relación entre la constante elástica y la masa. Sí, entonces quiere decir que básicamente cuando tenemos un oscilador armónico, el estado de menor energía no es cero, ¿sí? Sino es un medio de h barra omega sub cero. ¿Eso qué consecuencias me trae? ¿Ya? ¿Eso qué consecuencias me trae? ¿No es cierto? Si yo voy, por ejemplo, a un estado así, digamos, aquí tengo, ¿no es cierto? Una molécula, tengo dos moléculas, ¿no? Una de O2, ya tengo un oxígeno. Ay, tengo un oxígeno aquí y un oxígeno aquí, ¿ya? Entonces tengo dos oxígenos, ¿ya? Sí, entonces tengo dos oxígenos y esta molécula eh, es una molécula, ¿no? Es una molécula de O2 que desde el punto de vista mecánico la podemos representar como justamente una constante elástica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si yo bajo la temperatura, ¿no es cierto? Bajo la temperatura cada vez más y llego al cero absoluto, ¿sí? En el cero absoluto, este sistema de aquí no puede tener energía cero. La mínima energía que puede tener ¿no es cierto?, es un medio de h barra omega sub cero, donde omega sub cero dependerá, ¿no es cierto?, justamente de el enlace molecular entre estos dos átomos. Sí, a este de aquí se llama el punto de energía cero, ¿no? Punto de energía cero, ¿ya? O como se lo llama en inglés, el ZPE, ¿no? Punto de energía cero, ¿ya? Entonces, el punto de energía cero, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Básicamente quiere decir, ¿no? Si yo bajo a una temperatura de 0 Kelvin, ¿sí? Si bajo a la temperatura de 0 Kelvin desde el punto de vista de la mecánica, de la física clásica, ¿no es cierto? La temperatura, el calor tiene que ver con el movimiento de los átomos. Entonces, en 0 Kelvin se supone que los átomos deberían estar completamente quietos, ¿sí? Y esto es falso según este punto de aquí. Entonces, si yo bajo a 0 Kelvin, los átomos no están quietos, ¿no es cierto? Porque si estos dos átomos están enlazados por un enlace molecular que se puede modelar, ¿sí? Como un oscilador armónico, en el punto de energía cero, ¿sí? A temperatura cero, las partículas no están quietas, sino que tienen energía. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces eso se aplica directamente a la física molecular o a la física atómica, sí, en diferentes casos. Entonces, esto es, ¿no es cierto?, lo primero, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista cuántico, ¿ya? El hamiltoniano no puede, la partícula, ¿no es cierto?, no puede estar quieta cuando está conectada a un oscilador armónico, ¿sí? No puede estar quieta, ¿no? Es diferente de cero, el punto de menor energía, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso se llama el punto de energía cero. Entonces, el punto de energía cero, primeramente, como dice aquí, ¿no es cierto? El punto de energía cero no es nulo, ¿ya? No es nulo. Sí. Entonces, ¿qué sucede en cambio ya si yo parto del punto de energía cero, ¿no es cierto? Parto del estado con menor energía y utilizo el operador de creación,
Entonces, cuando utilizo el operador de creación, ¿no es cierto? El estado n pasa a ser el estado n más 1, obviamente por una constante que todavía no sabemos cuánto vale, pero pasa a ser el estado n más 1. Y obviamente para los estados superiores, el hamiltoniano simplemente comienza a subir de uno en uno. ¿Ya? Entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que si este es el estado de energía cero, un estado de energía n va a tener básicamente esta energía, ¿no? ¿Sí? Y ahí se ve que fundamentalmente la energía del oscilador armónico está cuantizada, ¿no? En h barras, en valores semienteros de h barra omega sub cero, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos es esto, ¿sí? Aquí está el punto más bajo de energía y conforme voy subiendo, ¿no es cierto? Voy subiendo a los diferentes elementos, las distancias que hay entre estos dos, ¿sí? Entre estos dos, perdón, la distancia que separa los estados consecutivos son equidistantes, ¿no? Y son equidistantes porque, ¿no es cierto?, el potencial tiene forma cuadrática. Sí, porque justamente de ahí sale, ¿no es cierto? Si el potencial tiene forma cuadrática, estos estados nos salen equidistantes. ¿Ya? Que es justamente lo que está aquí, ¿no es cierto? Los estados son equidistantes y la diferencia entre estados consecutivos es h barra omega sub cero. Vamos a calcular, ¿no? Justamente cómo es que, cuánto es de este valor, ¿no? Cuánto es de este valor, cuánto es de esta constante con el operador de creación y aniquilación, ¿no? Entonces, eso fácilmente se puede sacar del valor esperado, ¿sí? Entonces, justamente, ¿no? Por ejemplo, el ADN le transforma en un N-1, ¿no? Sí, es decir, así, ¿no es cierto? El operador ADN no es nada más que alguna constante alfa, ¿sí? De N-1, ¿ya? Y esto de aquí le proyectamos sobre N-1, ¿ya? Entonces N-1 sobre N-1, ¿no es cierto? Me va a dar 1, ¿ya? Entonces cuando proyecto a toda esta ecuación, ¿no es cierto?, sobre N-1, perdón, sobre n de n-1, ¿no es cierto? Le operamos esto sobre n, ¿ya? Y de ahí le proyectamos sobre n-1, ¿sí? Eh, eh, sí, se puede tener, ¿no es cierto? Se puede continuar con esto, ¿ya? Y simplemente, ¿no es cierto? Se llega a determinar a qué es igual el alfa de n, ¿no? Porque n de n-1, ¿sí? O n de a, ¿no es cierto? Yo le puedo reemplazar por el equivalente, utilizando el conmutador, ¿sí? Y llegar, ¿no es cierto?, a esta identidad de aquí. ¿Ya? Y simplemente lo que se tiene, ¿no? De estas relaciones de aquí, justamente de estas relaciones de aquí, se tiene esto, ¿no? ¿Ya? Se tiene esto de aquí, ¿no? Entonces, como estos dos son iguales, esta de aquí es igual a la raíz, ¿no? Entonces, lo que se tiene es que el operador de creación, ¿no es cierto?, va a ser la raíz de n-1, de n más 1 del n más 1, y el de aniquilación es la raíz de n-1, ¿ya? Eso hace, ¿no?, que los operadores de creación y aniquilación tengan esta forma, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el operador de aniquilación va a ser, ¿no?, en su representación matricial, un operador que sobre la diagonal va a tener 1 sobre la raíz, ¿no? De 1, raíz de 2, raíz de 3, de hacer raíz de n, ¿sí? Y el operador de creación, en cambio, bueno, no es escrito, va a ser un operador que tenga las raíces, ¿no es cierto?, de 1, raíz de 2, raíz de 3, bajo la diagonal. Sí, simplemente eso, ¿no? Ahora,
Utilizando los operadores de creación y aniquilación, ¿no es cierto? Yo puedo encontrar las funciones de onda de los estados propios del Hamiltoniano. Entonces, simplemente, ¿no? Nosotros sabemos que el operador de aniquilación sobre el estado más bajo, sobre el estado cero, me da cero, y eso lo puedo proyectar en la representación de coordenadas, ¿sí? Y eso me va a dar esta ecuación diferencial, ¿ya? Y esta ecuación diferencial se puede integrar directamente, ¿no? Porque esta ya es una derivada de una función de onda que solo va a depender de la posición, solo va a depender de x. Entonces integro esta cosa y esto me da esto, ¿sí? Obviamente normalizando la función de onda, ¿no es cierto? Normalizando la función de onda, puedo encontrar cuánto vale la sub 0. ¿Sí? Entonces simplemente se normaliza, esta es una función cuadrática, ¿no es cierto? Que nos da la raíz de pi por alguna parte, ¿sí? Porque es un e a la u cuadrado, básicamente, ¿sí? Nos da esta cosa como función de onda, ¿no? Sí, la raíz de la raíz de pi, que es la raíz cuarta de pi, y unas constantes que salen de estas constantes de aquí, ¿no? Ya, y esto es lo que me da. Entonces, la función de onda del estado más bajo es este, ¿sí? Que como función del beta se puede escribir así, ¿no? Como beta cuadrado sobre pi raíz cuarta, y esto se puede escribir así, ya donde beta es esta cosa, ¿no? Que habíamos definido antes. Como ya tenemos el operador de aniquilación, y con el operador de aniquilación encontramos el estado de energía más bajo, ¿sí? Con las ecuaciones anteriores, ¿no es cierto? Utilizando el operador de creación, puedo encontrar los estados subsiguientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? El operador de creación sobre el estado cero me va a dar, ¿no? La raíz de n más 1, recuerden, es decir, de 1, del estado 1, y eso le proyecto en la base de las posiciones, ¿sí? En la representación de las posiciones, ¿no es cierto? Y me queda una ecuación diferencial, por ejemplo. Ya me queda esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces el estado 1, que va a ser este de aquí, no va a ser nada más, ¿no? Que este de aquí sobre el estado 0. Entonces lo que me da, ¿no es cierto? Es beta de x, que es este de aquí, y la derivada, ¿sí? Y su derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces, se hace esto, ¿no es cierto? Y se encontraría el estado 1. Naturalmente, ¿no es cierto? Nos va a dar un estado así, por ejemplo, de la derivada, ¿no? Sí, si hago lo mismo sobre el estado 1, me va a dar el estado 2. Sí, y el estado 2 resulta ser entonces igual a esta cosa, ¿no? ¿Ya? Y entonces si hago múltiples veces eso, voy a encontrar obviamente el estado enésimo, ¿no? Y el estado enésimo, bueno, justamente cuando comparo estas cositas de aquí, ¿no es cierto? Estos polinomios que me salen, se pueden escribir así. Ya se pueden escribir así, ¿no es cierto? Una cierta constante por un polinomio y el exponencial este decreciente, ¿no? Donde este polinomio es justamente los polinomios de Hermite, ¿ya? Que tienen esta función generatriz. Sí, y fíjense, esta función generatriz es la misma que esta función generatriz, ¿no es cierto? Fíjense, este es el A, el operador de creación en la base de las posiciones, ¿no? Que es este, ¿ya? Y si le aplico n veces a, subo del estado 0 al estado n. Sí, entonces si le aplico n veces a, me da este a la n, ¿no es cierto? Este a la n, que no es nada más que este, fíjense, es el mismo a la n. ¿Ya? ¿De qué? Del estado 0, ¿no? Y el estado 0 es este, ¿no? Es un e a la menos u cuadrado, básicamente. ¿Sí? Que es justamente este de aquí. ¿Sí? ¿Está claro? Y obviamente por u cuadrado para quitarme este de la menos u cuadrado, ¿no? Que es lo que se hace aquí, ya que es lo que se hace aquí, ¿no? Justamente cuando se calcula esto, ¿ya? Sí, entonces me queda el polinomio de Hermite multiplicado por e a la menos u cuadrado y para quitarme este a la menos u cuadrado se multiplica por e a la u cuadrado sobre 2 y es justo la función generatriz que se tiene para los polinomios de Hermite, ¿no? Entonces que nos sale automáticamente con los operadores de creación. ¿Sí? Como habíamos demostrado antes,
los estados que tienen diferente energía, ¿sí? Son ortogonales. ¿Eso qué quiere decir, no? Que los polinomios estos de aquí, que estas funciones de onda son ortogonales, ¿sí? Y esta es la función de ortogonalidad, ¿no es cierto? Sí, esta es la función de ortogonalidad, ¿no? ¿Está claro? Ahora, con eso, ¿sí? Con eso vamos a calcular esto, ¿no? Con estas ideas. Van a trabajar. Calculen el valor esperado de la posición, el momento y su incertidumbre en el estado enésimo, donde el estado enésimo, ¿no es cierto? Es un estado propio del hamiltoniano, ¿no? Calculen entonces, por favor, el valor esperado de la posición, del momento y su incertidumbre. Sí, entonces para eso lo que van a utilizar es obviamente estas relaciones de acá, ¿dónde están? Eh, ¿Dónde estaba eso? Estas relaciones de aquí, ¿ya? Van a utilizar la posición como función de los operadores de creación y aniquilación, ¿no es cierto? Con estas dos de aquí. Y en función de esto, van a calcular entonces el operador, el valor esperado de la posición y el momento para un estado propio enésimo, ¿ya? ¿Sí? Entonces ustedes necesitan estas, por favor, escríbanles estas dos de aquí, ¿sí? Conjuntamente necesitan con estas, ¿no? ¿Dónde estaba? Hmm. Conjuntamente con estas, ¿no? Que son las que necesitan, ¿ya? Sí, entonces por favor calculen. Ok, entonces calculen, ¿ya? ¿Cuánto les queda el valor esperado de la posición en un estado propio? Cero. Cero, ¿no es cierto? ¿Por qué nos queda cero, ya? ¿Por qué nos queda cero, no? Porque ustedes tienen que este es dependiente, ¿no? De la suma del operador de creación, ¿no es cierto? Beta raíz de 2, así es, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Y entonces cuando ustedes hacen el operador de aniquilación y creación sobre n, naturalmente que aquí les va a dar, ¿no es cierto? Aquí les va a dar, ¿no? Alguna constante alfa por n menos 1 y una beta, ¿no es cierto? Cualquiera, bueno, en vez de alfa y beta pongámosle eh, la C y D, ¿sí? Del estado n más 1, ¿no? Y naturalmente este estado n, sí, es ortogonal, ¿no? A n menos 1 y n más 1 y nos va a dar 0, ¿ya? Entonces el valor esperado de la posición vale 0, ¿ya? El valor esperado del momento vale 0, por lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dicen? ¿Qué quiere decir eso según el principio de correspondencia? ¿Es coherente con el principio de correspondencia? No, ¿Por qué no? porque habíamos dicho que en el estado clásico esperaríamos que esté
cerca del punto de equilibrio, porque ahí va a tener una menor velocidad. Ya. ¿Qué más? ¿Quién me da otro por qué no es coherente con el principio de correspondencia tal cual esperamos? ¿Qué esperaríamos que sea el valor esperado de X? ¿Qué forma esperaríamos que tenga? Si se cumpliría el principio de correspondencia tal cual lo esperamos. Y Christopher, ¿qué esperaríamos? O sea, según yo, sí debería de ser cero. ¿Por qué? Porque como, o sea, el oscilador está de manera, o sea, está centrado en cero, la mayoría de medidas las encontraríamos en los extremos, como dice Luis, pero sería más o menos la mitad de medidas positivas y la mitad de medidas negativas, de más o menos los mismos valores. Ya. Pero ¿qué me dice el principio de correspondencia? Revisamos el principio de correspondencia. ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que me decía? Que los resultados, o sea, macroscópicos deberían de coincidir con los valores esperados. Ya, ¿no es cierto? Es decir, para, supuestamente, ¿no? Para niveles suficientemente grandes, el resultado cuántico debe tender al resultado clásico. Entonces, imagínense que n es lo suficientemente grande. Supongamos, ¿no es cierto? Digamos aquí, sea n, ay, ya, sea n, por ejemplo, 10 a la 60. Sí, entonces estoy en un estado propio con una energía macroscópicamente grande, ¿ya? Macroscópicamente grande, ¿no? Sea n, por ejemplo, digamos que omega sub 0 eh, sea 100, ¿ya? Entonces estoy con una energía ya considerablemente grande, ¿no? Macroscópicamente grande, ¿sí? ¿Está claro? Ya estoy con una energía, ¿no es cierto? Eh, Macroscópicamente grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que me dice el principio de correspondencia, no? Según esto, yo esperaría que el valor esperado de X se comporte como el resultado clásico. ¿Cuál es el resultado clásico, no es cierto? ¿Qué es lo que me dice? Que esto es igual a X sub 0 por el seno, coseno, ni sé cuánto, ¿no es cierto? Coseno de omega sub 0 t, ¿sí? Más la velocidad, bueno, aquí habíamos puesto así, ¿no es cierto? Más la cantidad de movimiento inicial sobre la masa omega sub 0 de seno de omega sub 0 t. ¿Sí? O lo que es lo mismo, esto es igual a la amplitud por el coseno de omega sub 0 t más un valor de ángulo alfa, teta. Ya, eso es lo que yo debería esperar. ¿Sí? Eso es lo que esto es el resultado clásico. Entonces, esto es lo que se supone que yo debería esperar. Pero espero esto. Tengo esto, más bien dicho. Sí, tengo esto. Este valor esperado no quiere decir, ¿no es cierto?, que yo tengo que sacar el promedio, es decir, lo que dice ustedes, ¿no es cierto? No es que tengo que sacar el promedio de la posición en el tiempo, ¿sí? Para una oscilación completa y esto es cero. Eso es verdad, ¿no? Si saco el promedio clásico, ¿sí? Si saco el promedio clásico de la posición, igual tiempo pasa en el positivo, igual tiempo pasa en el negativo, esto es cero. Pero esto no es esto. Esto no es esto. ¿Sí? No es la coincidencia que nos dice el principio de correspondencia. No nos dice que el valor esperado de X coincide con el promedio de las coordenadas clásicas en el tiempo. Eso no nos dice el principio de correspondencia. ¿Sí está claro? Entonces no es así de fácil, ¿no es cierto? De decir, bueno, aquí en este caso el valor esperado coincide con el promedio y es cero en los dos casos, entonces ya, es mi arreglo porque me conviene. Sí, está claro, no, no es así, ¿no? El principio de correspondencia es un principio
que tiene una forma definida de antemano, ¿sí? Y eso habíamos discutido, ¿no? ¿Y por qué le discutimos? Porque justamente el principio de correspondencia no es así de lineal, ¿no? Y decir, este simplemente es igual a este siempre y punto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, este valor esperado no coincide con esto, ¿sí? Por más alto que sea el nivel, no van a coincidir nunca. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, entonces ustedes pueden, ¿no es cierto? Ustedes pueden sacar, por favor, saquen el valor esperado de x cuadrado también, ¿sí? Y vean qué pasa con la incertidumbre. Sí, entonces aquí los resultados cuánticos no coinciden con los clásicos para las condiciones, ¿no? De su ámbito, es decir, para energías grandes. Sí, entonces, entonces, ¿por qué no coinciden, no es cierto? ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, para la función de onda cuando evolucione en el tiempo? ¿Sí? La función de onda, ¿no es cierto? Para un estado propio no sería nada más que esta función de onda, ¿no es cierto? Multiplicado por el exponencial imaginario, ¿sí? Multiplicado por el imaginario de esta cosa, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con la dependencia temporal cuando se aplique el valor esperado? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Cuando se aplique el valor esperado, ¿qué es lo que sucede? Esta dependencia temporal se anula, ¿sí? Porque para el valor esperado, recuerden, ¿no es cierto? Tengo el complejo conjugado de la función de onda, es decir, tengo esto, ¿no? Tengo esto, ¿no? Tengo que de aquí, por ejemplo, digo, voy a hacer, ¿no es cierto?, la dependencia temporal y entonces digo, voy a utilizar el n en el tiempo, ¿sí? Por x por el estado n en el tiempo. Es decir, y voy a utilizar esta representación. ¿Sí? El estado n por el tiempo, ¿no? Cuando hago esto, esto de aquí no es nada más, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, que la integral, ¿sí? De la función de onda enésima conjugada en el tiempo, ¿sí? En la posición y el tiempo, por el estado x, por la función de onda enésima en la posición y el tiempo. Ya integrado en todo el universo, ¿no es cierto? En todo el espacio. Sí, donde lo único que he hecho es meter la relación de clausura aquí, ¿sí? Y utilizar, ¿no es cierto? Simplemente lo que conocemos, ¿ya? Y esta relación de clausura la he metido como x de x, de x, ¿ya? Esa relación de clausura. Entonces, metiendo esa cosa aquí me da esto, ¿ya? Y cuando hago este cálculo es justo el valor esperado que se define en introducción a la cuántica, ¿no es cierto? Que se utiliza como el conjugado de la función de onda x y la función de onda, ¿no? Y cuando hago esto, este conjugado de aquí, la parte temporal, ¿sí? Que es esta, se elimina, ¿no es cierto? Con el conjugado de acá, con el de acá, ¿sí? Y entonces, por más que ponga la dependencia temporal, esto me sigue dando cero. En cualquier caso, me sigue dando cero. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, entonces, ¿no? ¿Cuándo se cumple esto? ¿Cuándo se cumple esto? ¿Cuándo se cumple eso? ¿Qué dicen? Analicemos esto. ¿Cuándo esto no es cero? ¿Cómo debería ser el estado psi para que esto ya no me dé cero? ¿Cómo debería ser psi? Un paquete de ondas. Debería ser un paquete de ondas, ¿no es cierto? Entonces debería ser, si psi está proyectado, ¿no es cierto? Sobre, por ejemplo, n-1, sí, n, ¿ya?
y n más 1 si está proyectado sobre un conjunto, ¿no es cierto? Pongámosle aquí A, B, C. Sí, si está proyectado sobre un conjunto de esos ya van a darme, ¿no es cierto? Que cuando haga los operadores de ascenso y descenso, es decir, cuando aplique estas cosas, esto ya no va a ser cero. ¿Sí? Ahora, si me fijo en la dependencia temporal, ¿ya? Si me fijo en la dependencia temporal, aquí van a estar exponenciales imaginarios de n-1, acá exponenciales imaginarios de n, aquí exponenciales imaginarios de n más 1, y cuando haga esta multiplicación, ya no se van a eliminar, ¿sí? Y ya va a aparecer una dependencia temporal. Veamos qué me dice la descripción de Heisenberg, ¿sí? En la descripción de Heisenberg, ¿no es cierto? Tenemos las ecuaciones idénticas a las de Hamilton, recuerden las de Hamilton, ¿no? Que teníamos la derivada de x con respecto al tiempo, ¿no es cierto? No era nada más que el corchete de Poisson, ¿no es cierto?, entre x y el Hamiltoniano. Sí, y obviamente no hay ninguna dependencia explícita, ¿no es cierto?, de x en el tiempo, ¿ya? Entonces esto no existe, ¿no? Entonces simplemente es esto, ¿no? Tal cual se lo escribe, ¿no? Y entonces tenemos esta, ¿no? Igual a otra, sí, idénticamente la otra, ¿no? Sí, idénticamente la otra, ¿no? Que si ustedes recordarán, esto nos daba el corchete de Poisson entre el momento conjugado y el hamiltoniano, y entonces son idénticas, ¿no? Entonces son las mismas, ¿sí? Son las mismas, ¿ya? Y tenemos esto, ¿no? Entonces, cuando hacemos estas ecuaciones, ¿sí? Nos dan estas de aquí, y resolvemos este sistema de ecuaciones, ¿ya? Y nos da esto, ¿ya? Nos da esto. Ahora, sí, aquí sí vemos ya la dependencia temporal, ¿no? Tiene la misma forma, ¿sí? La misma forma, la dependencia temporal de los operadores en la descripción de Heisenberg, la dependencia temporal de los operadores, tiene exactamente la misma forma que la dependencia temporal de las ecuaciones clásicas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo hago sobre un valor esperado? ¿Sí? Sobre un estado. Recuerden que los estados ahora ya no dependen del tiempo, la dependencia en el tiempo pasó a los operadores. Este es un estado independiente del tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo saco eso? Sí, obviamente, ¿no es cierto? Me sale esto, ¿no? El valor esperado de la posición al tiempo cero y del momento al tiempo cero. ¿Ya? ¿Qué pasa para cuando... Son constantes, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pues serían constantes ambos valores. Estos valores, Claro, porque están a tiempo cero. claro, estos valores como están a tiempo cero, ¿no es cierto? Son constantes, digamos, la dependencia en el tiempo ya está explícita aquí, ¿no? En los cosenos y en el seno. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hago por ejemplo, qué pasa cuando hago un estado propio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando hago un estado propio? ¿Sí? ¿Qué pasa en un estado propio? ¿Ya? Al tiempo cero, ¿no es cierto? Sí, todo esto tiene que ser cero. ¿Sí? Sin importar el nivel energético, ¿no es cierto? Todo eso es cero. ¿Ya? Sí, entonces, ¿no es cierto? A nivel macroscópico, estos x de cero y estos p sub cero son exactamente constantes, como dice su compañero, ¿sí? Y volvemos a este caso. Volvemos a este caso, ¿no es cierto? Porque x al tiempo cero puedo escribirle como a y a más al tiempo cero y vuelvo a tener lo mismo y vuelvo a tener cero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Sí? A nivel macroscópico es imposible
que el sistema esté en un estado propio. Sí, a nivel macroscópico el sistema no puede estar en un estado propio. Necesariamente tiene que estar en una superposición de estados. ¿Está claro? Entonces, no puede estar a nivel macroscópico en un estado propio. Sí, sino que un estado está necesariamente distribuido en un conjunto de estados, ¿no es cierto? En un grupo de estados, por decir, es un paquete de ondas, como dice su compañero, ¿ya? Está superpuesto en varios estados propios. Sí. Ahora, ¿qué pasa con x al tiempo cero y p al tiempo cero? ¿Sí? El conmutador de estos dos tiene que ser igual a IH bar. Sí, porque están al mismo tiempo, ¿no? No pueden ser cero, ya tienen que ser igual a IH bar. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ser que sea cero alguno de ellos, ¿ya? Y eso nos lleva a lo que iniciamos, a lo que iniciamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros decíamos el operador, el hamiltoniano clásico, ¿sí? Nosotros partíamos, por ejemplo, de esta posición, ¿sí? Digo, parto de esta posición al tiempo cero, ¿no? De la amplitud máxima con una cantidad de movimiento cero, es decir, parto de la amplitud máxima y en reposo, ¿sí? Eso no es factible, ¿sí? Eso no es factible. ¿Por qué? Porque x y p al tiempo cero no pueden ser cero los dos a la vez. Entonces, no existe un análogo cuántico, ¿sí? De partir de la máxima amplitud. No puedo, no existe tal cosa. ¿Sí? Bueno, quedamos ahí por ahora, ¿no? Casi hemos terminado lo que estaba planificado para el día de hoy. Nos falta simplemente, nos falta simplemente hacer un cálculo de la probabilidad clásica. Sí, que eso es muy sencillo, ¿no? Simplemente se hace cómo funciona el tiempo y como funciona el tiempo se calcula la probabilidad. Ya eso es muy fácil y de ahí se compara, ¿no? Y aquí justamente tenemos la comparación del gráfico, ¿sí? Para un nivel n grande, no sé exactamente qué nivel, para un nivel n grande, ¿no? De la función de onda al cuadrado cuántica y la que está pintada aquí es la clásica, ¿no? De la ecuación anterior. ¿Ya? Y lo que se ve es que las dos tienen lo mismo, ¿no? Y aquí es lo que yo quiero llegar al principio de correspondencia. Sí, que esta correspondencia se llama configuracional, ¿ya? En la cual, ¿no? Las densidades de probabilidad clásica y cuántica coinciden, pero los valores esperados no, ¿sí? Que es lo que sacamos aquí, ¿no es cierto? El valor esperado era cero. ¿Ya? Entonces no coincidió el valor esperado clásico con el valor esperado cuántico, con el resultado clásico. Pero cuando me voy a comparar las densidades de probabilidad, resulta que para niveles altos, la densidad de probabilidad clásica comienza a tener la misma forma que la cuántica, ¿no? Tiene la misma tendencia de la envolvente, fíjense, o del promedio, ¿ya? Sí, y entonces este principio de correspondencia se llama configuracional. Sí, simplemente eso no nos faltó, ¿no? Entonces eso discutimos en detalle en la siguiente clase. ¿Quién puede resumir lo que dijimos ahora? Y con eso termino. Me gustaría oírles a un par de ustedes. Vamos con Jorge. Empieza alguno de ustedes y termina el otro. Jorge Chacón. Empecemos con usted. A ver, al principio empezamos viendo Eh, era Más que resumir, es decir, así cronológicamente, qué es lo que usted podría decir de la clase de hoy? ¿Cómo podría explicar, cómo podría sintetizar la clase de hoy? a ver, Con sus más o ideas, menos ¿no? entramos en el oscilador armónico y vimos, compramos los resultados clásicos y los cuánticos y intentamos comparar con el principio de correspondencia
comparar, como dijimos que ah, en la teoría cuántica debería atender a la teoría clásica con ciertas condiciones. Y ahí es donde vimos, vimos también lo importante los operadores, el de aniquilación y el de creación. Expresamos el camino newtoniano en función de esos operadores y vimos ciertas propiedades también de esos operadores. Ok, Jorge Medina, ¿qué puede complementar usted o qué puede decir usted en general? Algo importante fue que hacer una definición de operadores, aniquilación y creación, nos permite simplificar todos los procesos, porque normalmente si es que se hacía todo este tipo de cálculo habría que partir de la solución general con la ecuación de Schrödinger, pero justamente aprovechando que el operador adaga a, o sea, el n, es autoadjunto, o sea, es el mítico, entonces podríamos usarlo para sacar sus valores propios y a partir del puro formalismo de Dirac que hemos hecho de mecánica cuántica, podemos resolver la ecuación podemos resolver el oscilador armónico. Y no solo eso, pudimos darnos cuenta de que justamente el operador de aniquilación transforma un get de estado n a estado n-1 y el de creación de estado n a un estado n+1, que es algo que no habíamos hecho antes, al menos. Ok, eso es lo que le impresionó a usted la parte matemática. Ok, sí, es bien interesante, ¿no? Porque realmente resolver esto por la parte en la representación de posiciones, resolviendo la ecuación de Schrödinger, ¿no es cierto? El laplaciano que aparece allí. Es complejo, ¿no? Sí, con series y aparecen los polinomios de Hermite. Sí, entonces acá es mucho más fácil, ¿no? Sí. Sí, no se pierdan, por favor, la parte física, que es importante. Una pregunta. Dígame, Jorge. Para hacer justamente este paquete debemos hacer que la dispersión del momento y de la posición sea constante, ¿verdad? O sea que por la desigualdad de Heisenberg deberíamos hacer que sea una igualdad constante en el tiempo para que el paquete tenga la misma forma a lo largo de todo el movimiento y sea parecido a una clásica. Bueno, eso podemos intentar simularle para que le vean. Sí, para que le vean justamente cómo es, ¿no? Pero naturalmente que no podremos conocer exactamente. Lo que sí sabemos es que el paquete de ondas va a estar distribuido con una energía bien definida, digamos, sí. Es decir, como una gaussiana, digamos, o cercano a eso, de una energía bien definida y un ancho delgado, pero que ese ancho abarca un grupo de estados estacionarios. Eso es lo que sí seguro vamos a tener. Sí, y eso vamos a hacer las siguientes clases, ¿no? Pero en general, cómo está distribuido, no podríamos afirmarlo, cómo necesariamente tiene que estar distribuido sobre las funciones de onda. Es decir, por ejemplo, tiene que estar distribuido por decirles, ¿y este por qué no funciona? Ya. Tiene que estar distribuido, ¿no es cierto? Por ejemplo, sobre 3 o sobre 4 o este tiene que ser simétrico con este y está distribuido alrededor del paquete n. Eso no sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que si hago un gráfico de la energía, ¿no es cierto? Y digo cómo está distribuida la función de onda, ¿no es cierto? Sobre los estados enésimos, yo voy a ver que es una distribución más o menos así, ¿no es cierto? Con un paquete bien delgado, digamos, y esto sería la energía, este sería una delta E muchísimo menor que la energía. Sí, de manera que yo le veo como si la energía estuviese completamente definida desde el punto de vista clásico, cuando en verdad está distribuida en un conjunto de estados. Sí, eso es lo que me pregunta, ¿verdad? Jorge. Sí, profe. Entonces, más o menos así ya. Entonces, cuántos estados están aquí, ¿no es cierto? Y qué tan simétrico tiene que ser eso, no está definido, pero sé que tiene que estar definido sobre estados, grupo de estados. Y esto lo vamos a ver después. Sí, esto lo vamos a ver después para que más o menos se entienda, ¿sí? Ya. Y profe,
tengo otra pregunta, pero es con respecto a la clase pasada. Estábamos viendo sobre lo que pasaba con la descripción de la mecánica cuántica por el principio de coherencia cuando se hace una medición, ¿verdad? Entonces, si es que tenemos un estado con muchos gets, de una superposición de gets, entonces, y cuando uno hace la medición de un cierto operador, la fusión de onda va a colapsar en un get. Entonces, si es que el estado es lo que el sistema disminuye de la entropía cuando se le hace una medición, porque tiene menos microestados accesibles, por así decirlo. Bueno, desde el punto de vista del estado, podríamos decir que sí, ¿no es cierto? Ahora, desde un punto de vista general, no, no hay una disminución de la entropía, sí, porque si le cogemos al sistema cerrado, incluido el sistema de medición, necesariamente va a haber un aumento de entropía. En cambio, cuando le cogemos al sistema, ¿no es cierto? Solito, ¿sí? Y el sistema de medida ajeno a eso, y el sistema de medición, ¿no es cierto? Es el que hace, que es el que genera el colapso, ¿sí? Entonces, esa interacción hace que el sistema sea abierto, y en un sistema abierto, ¿no es cierto? Localmente puede haber una disminución de entropía. Sí, entonces no se viola ningún principio, ¿no es cierto? En ese sentido. Entonces la medición misma o sea, es como que la medición misma va a hacer que va a estar ese cambio de entropía que representa el hecho de colapsar una función de onda. Claro, sí. Sí, la medición misma es la que... El proceso de medición, ¿no es cierto? Que no se sabe cómo, pero genera un colapso. Sí, se supone que es porque el medidor es macroscópico o lo que sea. Entonces el proceso mismo de medición genera ese colapso y esa disminución de los estados accesibles, ¿no es cierto?, que tenía la partícula antes y después de la medición. Sí, entonces ahí podríamos ver una disminución de la entropía, ¿no? Pero como le digo, si incluyo el sistema de medición y mido la entropía final, necesariamente tiene que haber un aumento, ¿no? No puede haber una disminución porque no se puede violar, ¿no?, ese principio. Sí, por eso que no entendía bien. O sea, de cualquier forma, de las dos formas que usted nos dijo de que podría meterse la medición, siempre debe ser mayor igual que cero el cambio de entropía. Claro, sí, Listo. sí. Gracias. Entonces usted puede verle como que el sistema el cuántico es abierto y en un sistema abierto no necesariamente disminuye la entropía, es como nosotros, ¿no es cierto? Nosotros, la vida, digamos, ya, tiene un cierto orden, ¿verdad? Y entonces nos mantenemos, sí, en ese orden y es porque causamos entropía afuera, ¿no? Es decir, al comer y mantener nuestro sistema ordenado y eso, y funcionando, a costa de consumir algo, ¿no? Entonces somos un sistema abierto, ¿sí? Que consumimos comida, consumimos recursos de afuera y afuera aumentamos la entropía, pero aquí adentro de nosotros no, ¿sí? O al generar nueva vida, por ejemplo, ¿sí? Entonces viene, ¿no es cierto? Eh, las mujeres se alimentan y generan un orden, ¿no? Que sería una nueva vida, una nueva célula, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros somos un sistema abierto y acá disminuye nuestra entropía, pero en el sistema global, tomando en cuenta los recursos que estamos consumiendo, hay un aumento de la entropía en el universo, ¿sí? ¿Está claro? Por ser un sistema abierto, ¿ya? ¿Algo más? Bueno, entonces si no hay más, quedamos ahí por ahora, ¿sí?